Democracia y Educación, por John Dewey, 101, capítulo 25. Teorías del conocimiento. 1. Continuidad contra dualismo. En las páginas anteriores se han criticado algunas teorías del conocer. A pesar de sus diferencias, todas coinciden en un aspecto fundamental que contrasta con la teoría que hemos presentado positivamente. Esta supone continuidad. Aquellas afirman o implican ciertas divisiones, separaciones o antítesis básicas, llamadas técnicamente dualismos. El origen de estas divisiones lo hemos encontrado en los muros duros y rígidos que separan a los grupos y clases sociales dentro de un grupo, como los que existen entre ricos y pobres, hombres y mujeres, nobles y plebeyos, gobernantes y gobernados. Estas barreras significan una ausencia de intercambio fluido y libre. Esta ausencia equivale al establecimiento de tipos diferentes de experiencia vital, cada uno con materias, fines y normas de valores aislados. Cada una de tales condiciones sociales tiene que formularse en una filosofía dualista si la filosofía ha de ser una sincera exposición de la experiencia. Cuando va más allá del dualismo, como muchas filosofías lo hacen en la forma, solo puede realizarlo apelando a algo más elevado que lo que se encuentra en la experiencia, por un escape a algún reino trascendental. Y al negar nominalmente la dualidad, tales teorías la restauran realmente, pues terminan en una división entre las cosas de este mundo como meras apariencias y una esencia inaccesible de la realidad. En tanto que persistan estas divisiones y se añadan otras a ellas, cada una deja su señal sobre el sistema de educación, hasta que éste, tomado como un todo, se convierte en un depósito de diversos propósitos y procedimientos. El resultado es que aquel género de freno y equilibrio de factores y valores segregados que se han descrito antes, véase capítulo 18, La exposición presente es simplemente una formulación, en la terminología filosófica, de varias concepciones antitéticas implicadas en la teoría del conocer. En primer lugar, está la oposición entre el conocer empírico y el racional superior. El primero está conexionado con los asuntos cotidianos y sirve a los propósitos del individuo ordinario que no persigue fines intelectuales especializados y pone sus necesidades en alguna conexión operante con el ambiente inmediato. Tal conocer es menospreciado, sino desprestigiado como puramente utilitario, carente de significación cultural. El conocimiento racional se supone que es algo que toca a la realidad de un modo último e intelectual, que ha de ser perseguido por su propio valor y terminar propiamente en una visión puramente intelectual, no rebajada por su aplicación a la conducta. Socialmente, la diferencia corresponde a la de la inteligencia usada por las clases trabajadoras y la empleada por una clase culta alejada de la preocupación de ganarse la vida. Filosóficamente, la diferencia gira sobre la distinción de lo particular y lo universal. La experiencia es un agregado de particulares más o menos aislados, cuyo conocimiento debe hacerse por separado. La razón trata de los universales, los principios generales, las leyes que se hallan sobre la agitación de los detalles concretos. En el precipitado educativo, se supone que el alumno ha de aprender, de una parte, una serie de temas de información concreta, cada uno existiendo por sí mismo, y de otra parte ha de llegar a familiarizarse con cierto número de leyes y de relaciones generales. La geografía, como se ha enseñado frecuentemente, sirve de objeto para lo primero, las matemáticas, más allá de los rudimentos del cálculo, para lo segundo. Para todos los fines prácticos, ambas presentan dos mundos independientes. Otra antítesis la sugieren los dos sentidos de la palabra aprender. De un lado es la suma total de lo que se conoce como lo que se transmite por los libros y las personas cultas. Es algo externo, una acumulación de cogniciones como se podrían almacenar productos materiales en una tienda. La verdad existe ya hecha en alguna parte. El estudio es entonces el proceso por el cual un individuo saca lo que está almacenado. Por otro lado, el aprender significa algo que el individuo hace cuando estudia. Es un asunto activo, personalmente dirigido. El dualismo existe aquí entre el conocimiento como algo externo o, como se le llama a menudo, objetivo,
y el conocer como algo puramente interno, subjetivo, psíquico. Hay, por una parte, un cuerpo de verdad, ya hecha, y por otra, una mente hecha ya también, equipada con una facultad de conocer, con solo que quiere ejercitarse, lo que con frecuencia odia hacer. La separación, a menudo mencionada, entre la materia y el método, es el equivalente educativo de este dualismo. Socialmente, la distinción se refiere a la parte de la vida que depende de la autoridad y aquella en que los individuos están en libertad para avanzar. Otro dualismo es la de la actividad y la pasividad en el conocer. Las cosas puramente empíricas y físicas se supone con frecuencia que se conocen recibiendo sus impresiones. Las cosas físicas se estampan en cierto modo sobre la mente o se transportan a la conciencia por medio de los órganos sensoriales. Por el contrario, se supone que el conocimiento racional y el conocimiento de las cosas espirituales surgen de la actividad iniciada dentro del espíritu, una actividad que se realiza mejor si se la mantiene alejada de todo contacto sucio con los sentidos y objetos externos. La distinción entre el adiestramiento sensorial y las lecciones de cosas y ejercicio de laboratorio respecto a las ideas puras contenidas en los libros y asimiladas, así se piensa, por algún milagroso resultado de la energía mental, es una clara expresión de esta diferencia en la educación. Socialmente, refleja una división entre aquellos que están controlados por la preocupación directa por las cosas y los que son libres para cultivarse a sí mismos. Otra posición actual es la que se dice que existe entre el intelecto y las emociones. Las emociones se conciben como puramente privadas y personales, no teniendo nada que ver con la labor de la pura inteligencia en la captación de hechos y verdades, excepto quizá la sola emoción de la curiosidad intelectual. El intelecto es una luz pura. Las emociones son un calor perturbador. El espíritu se dirige externamente hacia la verdad. Las emociones se dirigen internamente a las consideraciones de ventaja y pérdidas personales. Así en la educación, tenemos aquella depreciación sistemática del interés que ya hemos observado, más la necesidad en la práctica, con la mayor parte de los alumnos, de recurrir a castigos y recompensas extraños e inadecuados con el fin de inducir a la persona que posee un espíritu, como su vestido tiene un bolsillo, a aplicar este espíritu a las verdades que se han de conocer. Así tenemos el espectáculo de los educadores profesionales censurando la apelación al interés, mientras defienden con gran dignidad la necesidad de confiar en los exámenes, calificaciones, promociones y emociones y el sistema tan extendido de los castigos y recompensas. El efecto de esta situación, que ahoga el sentido del humor del maestro, no ha recibido toda la atención que se merece. Todas estas separaciones culminan en una, entre el conocer y el hacer, la teoría y la práctica, entre la mente como el fin y el espíritu de acción y el cuerpo como sus órganos y medios. No repetiremos lo que se ha dicho sobre la fuente de este dualismo en la división de la sociedad de una clase trabajando con sus músculos para su sostenimiento material y una clase que, relevada de la presión económica, se dedica a las artes de la expresión y a la dirección social. No es necesario tampoco hablar de los males educativos que nacen de esta separación. Nos contentaremos con resumir las fuerzas que tienden, evidentemente, a hacer insostenible esta concepción y a sustituirla por la idea de la continuidad. 1. Los avances de la fisiología y de la psicología asociadas con ella han mostrado la conexión de la actividad mental con la del sistema nervioso. Con sobrada frecuencia, el reconocimiento de esta conexión se ha detenido en este punto. El antiguo dualismo del alma y el cuerpo se ha reemplazado por el del cerebro y el resto del cuerpo. Pero en realidad, el sistema nervioso es solo un mecanismo especializado para mantener actuando juntas a todas las actividades corporales. En vez de estar aislado de ellas, como un órgano del conocer respecto a los órganos de la respuesta motriz, es el órgano por el cual aquellas interactúan en la respuesta. El cerebro es esencialmente un órgano para efectuar el ajuste recíproco de cada uno de los estímulos recibidos del ambiente y de las respuestas dirigidas a él. Obsérvese que el ajuste es recíproco. El cerebro no solo capacita a la actividad orgánica para influir sobre un objeto del ambiente en respuesta a un estímulo sensorial, sino que esta respuesta determina también cuál ha de ser el estímulo siguiente. Veamos lo que ocurre. Por ejemplo,
cuando un carpintero está trabajando en un tablero o un grabador sobre una plancha, o en cualquier caso de una actividad sostenida. Mientras que cada respuesta motora se ajusta a la situación indicada mediante los órganos sensoriales, esa respuesta motora estructura el estímulo sensible siguiente. Generalizando este ejemplo, el cerebro es el mecanismo destinado a una constante reorganización de la actividad para mantener su continuidad, es decir, para hacer aquellas modificaciones en la acción futura que se requieren por lo ya hecho. La continuidad del trabajo del carpintero se distingue de una repetición rutinaria del mismo movimiento realizado idénticamente y de una actividad casual en la que no se acumula nada. Lo que la hace continua, consecutiva o centrada es que el primer acto prepara el camino para los actos ulteriores, mientras que estos tienen en cuenta o consideran los resultados ya logrados. La base de toda responsabilidad. Nadie que haya comprendido toda la fuerza de los hechos de la conexión del conocer con el sistema nervioso y del sistema nervioso con el reajuste continuo de la actividad para satisfacer las nuevas condiciones, dudará de que el conocer tiene que ver con la actividad reorganizadora en vez de ser algo aislado de toda actividad, completo por sí mismo. 2. El desarrollo de la biología afianza esta lección en su descubrimiento de la evolución, pues la significación filosófica de la doctrina de la evolución se halla precisamente en su acentuación de la continuidad de las formas orgánicas más simples y más complejas hasta alcanzar el hombre. El desarrollo de las formas orgánicas comienza con estructuras en las que es manifiesta la adaptación del ambiente y el organismo, y en que la actividad que podemos llamar espiritual está reducida al mínimo. Cuando una actividad llega a hacerse más compleja, coordinando un mayor número de factores en el espacio y el tiempo, la inteligencia desempeña un papel cada vez más marcado, pues tiene un mayor espacio del futuro que prever y planear. El efecto sobre la teoría del conocimiento es desplazar la idea de que constituye la actividad de un mero espectador del mundo, la idea que marcha paralelamente con la del conocer como algo completo en sí mismo. Pues la doctrina del desarrollo orgánico significa que la criatura viva es una parte del mundo, participando en sus vicisitudes y fortunas, ya haciéndose segura en su precaria dependencia, solo cuando se identifica intelectualmente con las cosas en torno suyo y, previendo las consecuencias futuras de lo que ocurre, modela consiguientemente sus propias actividades. Si el ser visto y experimentado es un participante íntimo de las actividades del mundo a que pertenece, entonces el conocimiento es un modo de participación valiosa en la medida en que es efectivo. No puede ser la visión vaga de un espectador interesado. 3. El desarrollo del método experimental como el método de obtener conocimiento y de asegurar que es conocimiento y no mera opinión, el método a la vez del descubrimiento y la prueba, es la gran fuerza que subsiste para producir una transformación de la teoría del conocimiento. El método experimental tiene dos aspectos. Inciso A. De una parte significa que no tenemos derecho a llamar a nada conocimiento, sino es cuando nuestra actividad ha producido realmente ciertos cambios físicos de las cosas. De tales cambios específicos, nuestras creencias son solo hipótesis, teorías, sugestiones, sospechas, y han de ser sostenidas como tentativas y utilizadas como indicaciones de experimentos que han de intentarse. Inciso B. Por otra parte, el método experimental de pensar significa que el pensar es de provecho, que lo es justamente en la medida en que se realiza la anticipación de las consecuencias futuras sobre la base de una completa observación de las condiciones presentes. En otras palabras, la experimentación no es equivalente a una reacción ciega. Tal actividad excedente, un excedente que refuerza lo que se ha observado y se ha anticipado ahora, es en efecto un factor inevitable de toda nuestra conducta, pero no constituye un experimento sino cuando se observan las consecuencias y se emplean para hacer predicciones y planes en situaciones semejantes del futuro. Cuanto más se percibe el sentido experimental, más suponen un uso interior de la inteligencia nuestros ensayos para buscar un cierto modo de tratar los recursos materiales y los obstáculos que se nos presentan. Lo que llamamos magia fue con respecto a muchas cosas el método experimental de salvaje,
mas para él ensayar era ensayar su suerte, no sus ideas. El método experimental científico es, por el contrario, un ensayo de ideas. De aquí que aun cuando prácticamente o inmediatamente fracase, es fecunda intelectualmente, pues nosotros aprendemos de nuestros fracasos cuando meditamos seriamente sobre nuestros esfuerzos. El método experimental es nuevo como recurso científico. Como recurso práctico es tan antiguo como la vida. De aquí que no sea extraño que los hombres no hayan reconocido todo su alcance. En su mayor parte se considera su significación como perteneciente a ciertos asuntos técnicos y meramente físicos. Se necesitará indudablemente mucho tiempo para percibir que corresponde igualmente a la formación y comprobación de las ideas en materias sociales y morales. Los hombres necesitan aún el apoyo del dogma, de las creencias fijadas por la autoridad, para librarse de la perturbación de pensar y de la responsabilidad de dirigir su actividad en el pensamiento. Tienden a reducir su propio pensar a una consideración de la cual, entre los sistemas rivales del dogma, deberán aceptar. De aquí que las escuelas estén mejor adaptadas, como dice John Stuart Mill, para ser discípulos que investigadores. Pero todo avance en la influencia del método experimental seguramente ayudará a desterrar los métodos literarios, dialécticos y autoritarios de formar creencias que han gobernado las escuelas del pasado y a transferir su prestigio a métodos que procuren un interés activo por las cosas y personas, dirigido por fines de un creciente alcance temporal y desplegando un mayor horizonte de cosas en el espacio. La teoría del conocer ha de derivarse de la práctica que tenga mayor éxito para obtener conocimiento, y después esta teoría se empleará para perfeccionar los métodos que tienen menos éxito.